¿Sabías que hay animales que, según la sabiduría popular y ciertos principios espirituales, pueden atraer la prosperidad y la buena suerte a tu hogar? La Biblia nos recuerda en Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Esto nos revela que Dios desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la provisión material. A lo largo de la historia, algunas criaturas han sido vistas como símbolos de prosperidad y abundancia, y comprender su significado puede ayudarte a crear un ambiente de bendición en tu hogar. Hoy exploraremos 4 animales que, según diversas tradiciones, atraen la fortuna, y veremos cómo estos principios se alinean con las promesas de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo tu entorno puede reflejar la abundancia que el Señor tiene preparada para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad de forma natural, mientras que otras luchan constantemente por mejorar su situación financiera? La Biblia nos revela que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que Él desea que sus hijos vivan en plenitud. En Ageo 2:8 leemos: Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Esta declaración poderosa nos recuerda que la verdadera fuente de bendición no se encuentra en la suerte ni en las supersticiones, sino en la provisión divina que fluye para aquellos que confían en su palabra. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha identificado ciertos símbolos que parecen reflejar esta abundancia, y entre ellos, algunos animales han sido reconocidos como señales de prosperidad y buena fortuna. La idea de que ciertos animales atraen la buena suerte no es un simple mito. La creación misma está impregnada de mensajes que revelan la mano de Dios y su deseo de bendecirnos. En Romanos 1:20 se nos recuerda que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Esto significa que incluso en las criaturas que habitan nuestro entorno, podemos encontrar lecciones espirituales y símbolos que nos invitan a confiar en la provisión del Altísimo. Desde tiempos antiguos, algunos animales han sido considerados emblemas de prosperidad, y aunque no se trata de fórmulas mágicas, estos símbolos pueden recordarnos principios clave para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Uno de los animales que a lo largo de los siglos ha sido visto como portador de riqueza es el pez. En diversas culturas, el pez se ha asociado con la abundancia debido a su capacidad para multiplicarse y llenar las aguas. Pero más allá de las tradiciones humanas, este símbolo tiene una poderosa raíz espiritual que encontramos en las Escrituras. En Mateo 17:27, Jesús realiza un milagro sorprendente cuando Pedro se ve en la necesidad de pagar el impuesto del templo. Jesús le dice: ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Este milagro no solo demuestra el poder divino de Jesús, sino que también revela un principio fundamental. Cuando confiamos en Dios, Él puede proveer de formas inesperadas, incluso a través de las criaturas más comunes. El pez en este relato simboliza la provisión que llega en el momento justo, cuando todo parece perdido. No es casualidad que el pez también se haya convertido en uno de los símbolos más reconocidos del cristianismo, representando la abundancia espiritual y material que Dios derrama sobre quienes siguen su voz. La historia de este milagro tiene un mensaje profundo para aquellos que desean atraer la prosperidad a sus vidas. Muchas veces nos preocupamos por nuestras finanzas, nuestras deudas o nuestras carencias, olvidando que Dios es capaz de sorprendernos con recursos que no imaginábamos. Así como Pedro encontró una moneda dentro de un pez, nosotros podemos recibir provisión inesperada cuando confiamos plenamente en el poder divino. Sin embargo, este milagro no ocurrió por casualidad. Pedro tuvo que obedecer la instrucción de Jesús, mostrando que la fe y la acción son elementos fundamentales para recibir la bendición de Dios. A lo largo de la Biblia vemos que Dios utiliza elementos sencillos para manifestar su poder. En 1 Reyes 17 encontramos el relato del profeta Elías,
quien fue sustentado por cuervos durante una época de sequía. El texto dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primero Reyes 17:6. Aquí vemos que incluso las aves que no siembran ni cosechan fueron instrumentos de la provisión divina. Este relato revela que Dios puede utilizar cualquier medio, incluso aquellos que parecen improbables, para derramar bendición sobre sus hijos. Elías no fue sostenido por poderosos reyes ni por grandes comerciantes, sino por cuervos, aves que en aquel contexto eran vistas como impuras y poco valiosas. Esta historia nos recuerda que la prosperidad no siempre llega de la forma en que la esperamos. A veces Dios escoge caminos inesperados para manifestar su provisión. El mensaje es claro: si Dios fue capaz de usar un pez para proveer a Pedro y cuervos para alimentar a Elías, también puede utilizar cualquier medio para llevar prosperidad a tu vida. La clave está en mantener una actitud de fe y obediencia, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. En Mateo 6:26, Jesús nos anima diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta poderosa afirmación revela que no estamos destinados a vivir en escasez ni en desesperación, porque el Dios que cuida de las aves también se encarga de nosotros. La historia de José en Egipto es otro ejemplo de cómo Dios puede utilizar su creación para traer prosperidad. Cuando José interpretó el sueño del faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, estaba revelando un principio clave sobre la administración y la bendición divina. En Génesis 41 vemos cómo José aconsejó al faraón que almacenara provisiones durante los años de abundancia para enfrentar los años de escasez. Este relato no solo nos habla de la sabiduría de José, sino también de cómo Dios utiliza elementos del entorno, en este caso, animales y la naturaleza misma, para advertirnos, guiarnos y proveernos en el momento preciso. Este principio sigue siendo válido hoy. Así como el pez simboliza la provisión inesperada y los cuervos recuerdan que Dios utiliza cualquier medio para sustentarnos, la historia de José nos enseña que la verdadera prosperidad llega cuando confiamos en la dirección divina y somos sabios en nuestra administración. Cuando entendemos que la prosperidad no se basa únicamente en el esfuerzo humano, sino en la bendición que proviene de Dios, aprendemos a vivir con mayor confianza y paz. No se trata de depender de símbolos o supersticiones, sino de reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado señales en la creación que nos recuerdan su fidelidad. Al observar la naturaleza, vemos que todo está diseñado para florecer en el momento adecuado, y así también es nuestra vida cuando decidimos poner nuestras finanzas y nuestras necesidades en manos del Señor. La prosperidad que Dios desea para sus hijos no es solo material, sino integral. En 13 Juan 1:2, el apóstol escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto significa que la verdadera bendición se manifiesta cuando permitimos que Dios gobierne cada área de nuestra vida. No basta con esperar que las oportunidades lleguen sin más. Es necesario cultivar la fe, la obediencia y la gratitud para que su provisión fluya de forma continua. Cuando abrimos nuestro corazón a la dirección de Dios, comenzamos a notar que incluso los elementos más simples de la vida, como los animales que nos rodean, pueden recordarnos que Él es la fuente de toda prosperidad. Así como Pedro encontró una moneda en el pez y Elías fue alimentado por cuervos, tú también puedes experimentar la provisión divina cuando decides confiar plenamente en la guía de Dios. Él es capaz de multiplicar tus recursos, abrir puertas inesperadas y llenar tu hogar de paz y abundancia. La clave está en reconocer que su bendición no depende de la casualidad, sino de una vida cimentada en la fe, la obediencia y la certeza de que Él nunca deja de cuidar de sus hijos. La creación entera es una manifestación del poder y la sabiduría de Dios. Desde el principio, Él estableció un orden perfecto en el que cada criatura desempeña un papel específico, revelando aspectos profundos de su provisión y su amor.
En Job 12, 7, 10 se nos dice: pero pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no entiende por todas estas cosas que la mano de Jehová lo hizo? Este pasaje revela que incluso en los animales hay lecciones que nos recuerdan que Dios es el origen de toda provisión y bienestar. Cuando entendemos esta verdad, comenzamos a reconocer que la prosperidad que tanto anhelamos no es cuestión de azar ni de simples esfuerzos humanos, sino el resultado de vivir en armonía con el diseño divino. En las Escrituras encontramos un principio clave que conecta la creación con la provisión material. La idea de que Dios utiliza la naturaleza como un canal de bendición. Esto se manifiesta de manera clara cuando observamos la vida de ciertos animales cuyas características no solo revelan la sabiduría divina, sino que también enseñan importantes lecciones sobre la prosperidad. Un ejemplo evidente de esta conexión lo vemos en la hormiga, una criatura que, aunque pequeña e insignificante ante los ojos humanos, encarna principios de previsión, diligencia y esfuerzo que conducen a la verdadera prosperidad. Proverbios 6, 6 o 8 nos exhorta: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje revela que la prosperidad no solo depende de circunstancias externas, sino también de la capacidad de anticiparse, planificar y actuar con constancia. El comportamiento de la hormiga es un reflejo del diseño perfecto de Dios. Sin necesidad de que alguien le dé órdenes, esta pequeña criatura trabaja incansablemente durante los tiempos de abundancia para almacenar provisiones que le permitirán sobrevivir en momentos difíciles. Su constancia no es impulsada por el miedo ni por la desesperación, sino por una disciplina natural que le asegura el bienestar. De esta misma manera, aquellos que desean atraer la verdadera prosperidad a sus vidas deben comprender la importancia de la administración sabia y el esfuerzo continuo. La Biblia es clara al enseñar que la bendición económica no llega simplemente por esperar un milagro, sino por vivir conforme a los principios de diligencia y previsión que Dios ha establecido. La historia de José en Egipto es un claro ejemplo de cómo la sabiduría en la administración puede atraer la prosperidad incluso en tiempos de escasez. En Génesis 41, cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, José interpretó que se aproximaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Su consejo fue claro: ahora pues, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Génesis 41, 33, 35. Esta estrategia fue clave para que Egipto se convirtiera en un refugio de provisión durante la hambruna, atrayendo a personas de muchas naciones en busca de alimentos. Este principio sigue siendo fundamental hoy en día. Aquellos que aprenden a administrar sus recursos con prudencia, que practican la previsión y que no desperdician las oportunidades que Dios pone en sus manos, terminan experimentando su provisión de manera constante. Así como la hormiga no espera a que lleguen tiempos difíciles para comenzar a trabajar, nosotros debemos aprender a anticiparnos, reconociendo que la prosperidad es el resultado de decisiones sabias tomadas con anticipación. El libro de Proverbios insiste en este principio al afirmar: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. Este versículo revela que la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo, sino de una mente que planifica con sabiduría y que se mueve bajo la dirección de Dios. El éxito económico no es producto del azar,
sino del compromiso diario con la constancia, la organización y la obediencia a los principios bíblicos. Aquellos que viven conforme a estas verdades no solo atraen la prosperidad, sino que también logran mantenerla en el tiempo. La hormiga nos recuerda que la verdadera bendición no es resultado de la impulsividad ni de las decisiones apresuradas. Dios desea que seamos administradores fieles de lo que nos entrega, sabiendo que cada recurso es un regalo que debemos cuidar con responsabilidad. En Lucas 16:10, Jesús afirmó: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Este principio es vital para quienes anhelan atraer la prosperidad a sus vidas. La fidelidad en las pequeñas decisiones financieras, en la administración del tiempo y en la constancia en el trabajo son señales que preparan el camino para que Dios derrame su bendición de manera abundante. El mensaje que encontramos en la naturaleza es claro: la prosperidad llega cuando aprendemos a reconocer las oportunidades que Dios pone en nuestro camino y actuamos con diligencia. Así como la hormiga trabaja en silencio, sin buscar la aprobación de los demás, también nosotros debemos aprender a perseverar en nuestras acciones diarias, confiando en que el fruto de nuestro esfuerzo llegará en el momento oportuno. En Eclesiastés 11:6 se nos exhorta: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Esta enseñanza revela que el verdadero éxito no se construye de la noche a la mañana, sino a través de una vida marcada por la constancia y la confianza en que Dios multiplicará el fruto de nuestro esfuerzo. El comportamiento de la hormiga no solo nos enseña sobre el valor del trabajo y la administración, sino que también nos recuerda que la prosperidad es el resultado de una mentalidad que se enfoca en el futuro. Mientras que muchos se dejan llevar por la ansiedad del presente, aquellos que confían en la provisión de Dios entienden que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, es parte de un plan mayor que dará fruto en el momento oportuno. Así como la hormiga almacena grano confiando en que lo necesitará más adelante, nosotros también debemos aprender a sembrar en cada área de nuestra vida, sabiendo que Dios honrará nuestro esfuerzo y nos bendecirá conforme a su perfecto propósito. La hormiga es un testimonio silencioso de que el éxito financiero no depende del azar ni de los golpes de suerte, sino de una vida construida sobre principios sólidos de trabajo, prudencia y fe en la provisión divina. Cuando adoptamos esta mentalidad y aprendemos a actuar con constancia, disciplina y sabiduría, abrimos las puertas para que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Porque al final, la verdadera prosperidad no es solo el resultado de lo que hacemos, sino de lo que permitimos que Dios haga en nosotros cuando decidimos vivir según sus principios. La sabiduría que Dios revela a través de su creación es inagotable. En cada criatura hay un reflejo de su poder y de los principios que Él ha establecido para que sus hijos prosperen. El apóstol Pablo afirmó en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta verdad nos invita a mirar con atención el entorno que nos rodea, pues en él hay lecciones profundas que revelan cómo Dios desea guiarnos hacia una vida de abundancia. Al observar la naturaleza con ojos espirituales, descubrimos que algunos animales reflejan valores esenciales que conducen a la prosperidad, enseñanzas que se encuentran plenamente respaldadas en la palabra de Dios. Entre esas criaturas, hay una que destaca por encarnar principios fundamentales de disciplina, esfuerzo y previsión: el buey. Este animal, mencionado en múltiples pasajes bíblicos, ha sido históricamente símbolo de trabajo constante y fortaleza productiva. En Proverbios 14:4 se afirma: donde no hay bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Este pasaje
revela una enseñanza profunda que trasciende el ámbito agrícola. El buey simboliza el esfuerzo continuo, el trabajo bien dirigido y la capacidad de producir frutos duraderos. Su presencia en las labores del campo representaba la diferencia entre la escasez y la abundancia, lo que refleja una verdad espiritual. El éxito económico no surge de la casualidad, sino del esfuerzo diligente guiado por la sabiduría divina. El buey era considerado un animal de gran valor en las comunidades agrícolas del mundo bíblico. Su fuerza permitía arar los campos con mayor eficiencia, abriendo surcos profundos que facilitaban el crecimiento de las semillas. Esta imagen es poderosa cuando se relaciona con la vida espiritual y material del creyente. Así como el buey labra la tierra para que el agricultor pueda sembrar y recoger una gran cosecha, nosotros también debemos trabajar con constancia, preparando el terreno de nuestra vida para que Dios pueda derramar su bendición. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este principio revela que aquellos que perseveran en la tarea que Dios les encomienda, incluso cuando no ven resultados inmediatos, finalmente recibirán el fruto de su esfuerzo. El buey también es símbolo de obediencia y humildad. En tiempos bíblicos, estos animales eran adiestrados para trabajar en equipo, llevando el yugo de manera coordinada. Esta imagen se conecta con las palabras de Jesús cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Así como el buey se somete al yugo para trabajar bajo la dirección del agricultor, el creyente que se somete al yugo de Cristo aprende a caminar en obediencia, recibiendo la guía necesaria para prosperar en cada aspecto de su vida. La verdadera prosperidad no se alcanza con esfuerzos desordenados o impulsivos, sino cuando se trabaja bajo la dirección de Dios, confiando en que Él conducirá cada paso hacia el éxito. El libro de Deuteronomio presenta un principio que también está ligado a este animal. En Deuteronomio 25:4 se establece: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Este mandato no solo protegía el bienestar del animal, sino que revelaba un principio divino sobre la recompensa del esfuerzo. El buey que trabajaba en la trilla tenía derecho a alimentarse del grano que ayudaba a procesar. Esta enseñanza nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de sus hijos, y que quienes se esfuerzan bajo su dirección recibirán en el momento adecuado la recompensa de su dedicación. En Hebreos 6:10 se afirma: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La presencia del buey en el simbolismo bíblico también está vinculada con el sacrificio y la entrega. En el Antiguo Testamento, el buey era uno de los animales más valiosos que se ofrecían en sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Esta práctica, aunque ya no se requiere debido al sacrificio perfecto de Cristo, revela un principio fundamental. La verdadera prosperidad surge cuando estamos dispuestos a rendir nuestras vidas en obediencia y entrega a Dios. En Romanos 12:1 se nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega no solo implica nuestra vida espiritual, sino también nuestras acciones diarias, nuestro trabajo y nuestras decisiones financieras. Cuando permitimos que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida, Él abre las puertas para que su favor se manifieste de formas que superan nuestras expectativas. La conexión entre el buey y la prosperidad también se refleja en la necesidad de constancia y paciencia. Así como el agricultor no cosecha inmediatamente después de sembrar, nosotros debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios. El esfuerzo constante, la dedicación diaria y la disposición a mantenernos firmes en momentos difíciles son claves para experimentar una vida próspera. En Santiago 5:7 se nos aconseja: por tanto, hermanos,
Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta imagen del agricultor que espera pacientemente se conecta directamente con el trabajo del buey, que prepara la tierra con esfuerzo y perseverancia, sabiendo que la cosecha llegará en el momento oportuno. El mensaje que Dios nos revela a través del buey es claro: la prosperidad no llega como resultado del azar ni de la búsqueda desesperada de riquezas, sino cuando vivimos con diligencia, constancia y bajo la dirección del Señor. El buey nos recuerda que el éxito financiero se construye paso a paso, con decisiones sabias que reflejan nuestra confianza en Dios. No es casualidad que el libro de Proverbios afirme que la riqueza ganada deprisa disminuirá, pero el que la recoge con trabajo la aumentará. Proverbios 13:11. Este principio revela que el esfuerzo constante y la administración sabia son las claves para atraer y mantener la bendición económica que Dios desea otorgar a sus hijos. La vida del creyente que desea experimentar la verdadera prosperidad debe reflejar las virtudes que el buey encarna: esfuerzo constante, obediencia a la dirección divina y una disposición humilde para perseverar incluso en tiempos de incertidumbre. Aquellos que deciden caminar bajo estos principios descubren que la provisión de Dios se manifiesta en formas inesperadas, transformando sus hogares en espacios de paz, seguridad y bendición. Así como el buey es símbolo de fuerza que produce abundancia, también nuestras vidas pueden convertirse en testimonios del poder de Dios, quien recompensa fielmente a quienes deciden confiar en su plan y actuar conforme a su voluntad. La provisión de Dios es un misterio que, aunque a menudo supera nuestra comprensión, revela su amor inagotable por aquellos que deciden confiar plenamente en Él. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo el Señor abre caminos de bendición para sus hijos, incluso en circunstancias donde todo parece perdido. Esta verdad es una invitación constante a vivir en fe, confiando en que Él tiene el poder de proveer no solo lo necesario, sino también aquello que enriquece nuestras vidas con paz, seguridad y plenitud. La verdadera prosperidad no depende únicamente del esfuerzo humano, sino que brota de una fuente inagotable: la confianza plena en la fidelidad de Dios. En las páginas de la Biblia hay un principio que se repite con claridad: aquellos que depositan su confianza en el Señor jamás serán avergonzados. En Jeremías 17:7 se nos recuerda: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esta declaración poderosa revela que la prosperidad comienza en el interior, en un corazón que elige descansar en la certeza de que Dios es el proveedor supremo. Esa fe, más que cualquier otro factor externo, se convierte en la clave que activa la provisión divina, porque no se apoya en la lógica humana ni en los recursos visibles, sino en la certeza de que el Padre Celestial cuida cada detalle de la vida de sus hijos. La confianza en Dios no solo se manifiesta en momentos de calma, sino especialmente en tiempos de incertidumbre. Fue en medio del desierto donde Israel experimentó la provisión milagrosa del maná, cuando no había cultivos ni graneros que garantizaran el alimento diario. Fue también en tiempos de escasez cuando la viuda de Sarepta descubrió que la harina y el aceite que poseía jamás se agotaron, mientras permaneció bajo la palabra profética que Dios le había enviado. En ambas historias se revela una verdad central: Dios no se limita a lo que el hombre considera posible. Él es capaz de multiplicar recursos, abrir puertas inesperadas y sostener a sus hijos mediante caminos que solo Él puede trazar. Este principio espiritual está reflejado en muchos aspectos de la creación, y uno de los símbolos que mejor representa el poder de la fe y la confianza en la provisión divina es la paloma. A lo largo de las Escrituras, esta criatura aparece como un recordatorio constante de la paz que proviene de confiar en Dios y de la fidelidad con la que Él cumple sus promesas. En Génesis 8:11, cuando las aguas del diluvio comenzaron a retirarse, Noé envió una paloma y ésta regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que la tierra comenzaba a ser restaurada. Este gesto simple pero profundamente simbólico
mostró que Dios no solo había preservado la vida de Noé, sino que también estaba abriendo el camino para una nueva temporada de bendición. La imagen de la paloma regresando al arca con la hoja de olivo es una revelación poderosa sobre el carácter de Dios. Así como Noé esperó pacientemente mientras el diluvio cesaba, nosotros también somos llamados a esperar con fe en medio de tiempos difíciles, confiando en que el Señor anunciará el fin de nuestras luchas en el momento preciso. La hoja de olivo que la paloma trajo fue mucho más que una simple rama. Fue la evidencia de que Dios estaba cumpliendo su promesa de restauración y provisión. De esta misma manera, cuando confiamos en Él, recibimos señales que confirman que su fidelidad permanece intacta, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La paloma no solo representa la paz y la restauración, sino también la dirección divina que guía hacia la bendición. En Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado, se relata que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, señalando el comienzo de su ministerio terrenal. Esta imagen revela que así como la paloma guió a Noé hacia la esperanza, el Espíritu Santo es quien guía a cada creyente hacia el cumplimiento del plan de Dios, conduciendo a caminos de prosperidad, protección y bendición. En Isaías 30:21 se nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta dirección espiritual es esencial para quienes anhelan atraer la prosperidad divina a sus vidas, pues permite tomar decisiones correctas en momentos clave y evitar los tropiezos que conducen a la pérdida. La fe que Dios demanda de sus hijos no es pasiva, sino activa. Confiar en Él significa avanzar incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, sabiendo que su provisión se manifestará en el momento oportuno. Así como Noé envió a la paloma, aun cuando no tenía señales visibles de que las aguas estaban bajando, nosotros también debemos aprender a dar pasos de fe, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no lo percibimos de inmediato. Esa seguridad es la que abre las puertas para que su provisión se haga realidad. La prosperidad que proviene de Dios se distingue porque no solo satisface las necesidades materiales, sino que también llena el alma de paz. En Juan 14:27, Jesús declaró: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, representada simbólicamente por la paloma, es la que permite vivir con serenidad, incluso cuando las circunstancias económicas parecen adversas. Aquellos que confían en Dios descubren que su provisión no solo llega en forma de recursos tangibles, sino también mediante la tranquilidad que inunda el corazón cuando se descansa en su fidelidad. Esa paz no solo se experimenta en momentos de calma, sino que actúa como un escudo poderoso en tiempos de incertidumbre. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que va más allá de la lógica humana, es la que protege el corazón de quienes deciden confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Así como la paloma se eleva por encima de las tormentas, el creyente que vive en paz es capaz de avanzar con seguridad, sabiendo que la provisión del Señor llegará en el momento perfecto. La enseñanza espiritual que esta criatura encarna nos recuerda que la prosperidad comienza con una fe inquebrantable. Cuando un corazón se rinde en confianza total, las preocupaciones se disipan y el temor pierde poder, porque la seguridad de que Dios cuida cada detalle se convierte en la fuente de fortaleza interior. No es casualidad que Jesús haya destacado que esta paz no es comparable con la que ofrece el mundo, pues no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza profunda que solo el Espíritu Santo puede impartir. La paloma es un símbolo constante de que la verdadera prosperidad está reservada para aquellos que se niegan a permitir que el miedo controle sus decisiones. La ansiedad y la desesperación
conducen a la impulsividad, mientras que la fe permite caminar con paso firme, confiando en que cada necesidad será cubierta conforme al plan de Dios. En Salmos 37:25 se afirma: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta declaración es una promesa poderosa que confirma que quienes deciden confiar plenamente en Dios jamás serán abandonados. Su provisión no es solo suficiente, sino abundante, capaz de sostener no solo a quienes creen, sino también a sus generaciones futuras. El mensaje que la paloma nos enseña es claro. La prosperidad comienza con un corazón que se rinde en confianza total ante Dios. Así como esta criatura fue símbolo de esperanza en el arca de Noé y representación del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, hoy continúa recordándonos que la mayor fuente de bendición no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en vivir bajo la paz y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Cuando el alma encuentra descanso en esa paz, el temor se disipa y las puertas de la provisión divina se abren de par en par, permitiendo que la abundancia que solo el Señor puede dar fluya sin restricciones en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. La prosperidad que Dios desea para sus hijos no se limita únicamente a los recursos materiales. La verdadera bendición va mucho más allá de los bienes tangibles, pues incluye la paz en el hogar, la armonía en las relaciones y la seguridad de vivir bajo la protección divina. Cuando Dios derrama su favor, el corazón se llena de gratitud, el hogar se convierte en un refugio de paz y la provisión fluye de maneras que solo Él puede orquestar. Esta prosperidad integral se construye no solo con esfuerzo humano, sino principalmente a través de principios espirituales que permiten que la bendición de Dios se establezca de forma permanente en nuestras vidas. El hogar es el espacio donde se refleja con mayor claridad la obra de Dios. Es allí donde se cultiva la fe, se desarrollan las relaciones más cercanas y se siembran las semillas que determinan el bienestar de cada familia. En Josué 24:15 se presenta una declaración que revela el impacto espiritual que tiene el entorno familiar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo destaca que la decisión de rendir el hogar a Dios abre las puertas para que su bendición se manifieste en todas las áreas de la vida familiar. Cuando un hogar es consagrado al Señor, ese ambiente se llena de paz, seguridad y provisión, porque su presencia transforma cada aspecto del entorno. Este principio es revelado a través de múltiples pasajes que muestran cómo Dios utiliza elementos específicos de la creación para manifestar su cuidado en el hogar. Entre estos elementos, algunos animales destacan como símbolos de paz, protección y prosperidad, siendo uno de los más representativos el gallo. Aunque a menudo se le percibe únicamente como un ave común, el gallo encarna una enseñanza espiritual profunda que revela importantes verdades sobre la bendición en el hogar. En la Biblia, el canto del gallo aparece en un momento crucial en la historia de Pedro. En Mateo 26, 74-75, se relata que después de que Pedro negara a Jesús 3 veces, el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aunque este episodio parece estar marcado por el dolor del arrepentimiento, el canto del gallo simboliza algo mucho mayor: el inicio de un nuevo día, una oportunidad de restauración y un llamado a regresar al propósito que Dios había trazado. Ese amanecer marcado por el canto del gallo fue el momento en que Pedro comprendió que a pesar de su error, la misericordia de Dios seguía disponible para él. El canto del gallo es un símbolo poderoso del despertar espiritual que todo hogar necesita para experimentar la plenitud de la bendición divina. Así como el gallo anuncia el comienzo de un nuevo día, también en la vida espiritual representa la oportunidad de corregir el rumbo, de restaurar lo que se había perdido y de abrir el corazón para que Dios renueve cada área de la vida. Cuando un hogar se aleja de los principios de Dios, el resultado suele ser la inquietud, la escasez y la falta de armonía. Sin embargo,
cuando se reconoce la voz del Señor, tal como Pedro comprendió su error al escuchar el canto del gallo, se abre un camino de restauración que permite que su provisión fluya sin obstáculos. El poder espiritual que se esconde en este símbolo se relaciona también con la vigilancia y la protección del hogar. En la cultura hebrea, el gallo era visto como un guardián del amanecer, una criatura que con su canto anunciaba que la noche había terminado y que la luz estaba por llegar. Esta imagen es una representación del creyente que vela por su familia, que permanece atento a los peligros espirituales y que a través de la oración y la comunión con Dios actúa como un protector del bienestar familiar. En Marcos 13:35 se nos exhorta: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esta advertencia revela que el creyente está llamado a mantenerse vigilante, cuidando que su hogar permanezca bajo la cobertura del Señor. El canto del gallo no solo anuncia el amanecer, sino que también simboliza el valor de reconocer la voz de Dios en medio de las dificultades, tal como Pedro fue confrontado con su error al escuchar el canto del gallo. Cada hogar que anhela experimentar la bendición de Dios debe estar dispuesto a reconocer aquellas áreas que necesitan ser corregidas. Esta disposición al arrepentimiento y a la transformación es lo que permite que la paz de Dios se establezca en el entorno familiar. En Salmos 34:14 se nos instruye: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Este principio revela que la paz en el hogar no es un accidente, sino el resultado de una búsqueda constante por vivir conforme a los caminos de Dios. El gallo también nos recuerda que la prosperidad verdadera requiere establecer un ambiente donde reine el orden y la claridad espiritual. El caos, la discordia y el desorden son elementos que alejan la bendición, mientras que un hogar donde se cultivan la armonía, el respeto y el amor se convierte en tierra fértil para que la provisión de Dios se manifieste. En 1 Corintios 14:33 se declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta verdad revela que la prosperidad en el hogar no solo depende de los recursos materiales, sino del ambiente espiritual que se edifica en él. La presencia de Dios en el hogar transforma las relaciones familiares, fortalece los lazos de amor y abre puertas para que su provisión fluya con libertad. En Proverbios 3:33 se afirma que la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esta promesa revela que cuando un hogar se edifica sobre principios espirituales, se convierte en un lugar donde la bendición se establece de forma permanente. Así como el canto del gallo anuncia que la noche ha terminado, la presencia de Dios en el hogar disipa la oscuridad del temor, la escasez y la discordia, permitiendo que la luz de su paz y su provisión llenen cada rincón. El canto del gallo también es un recordatorio de que la prosperidad se edifica sobre la constancia y la disciplina espiritual. La oración diaria, el estudio de la palabra y la búsqueda constante de la voluntad de Dios son prácticas que fortalecen el ambiente familiar y permiten que la presencia del Señor se manifieste con poder. En Colosenses 4:2 se nos instruye: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta perseverancia espiritual es la clave para que el hogar se convierta en un refugio seguro, donde la paz y la prosperidad fluyan de forma natural. La enseñanza que el canto del gallo nos deja es clara. La prosperidad se construye cuando se permite que la presencia de Dios gobierne el hogar, cuando se cultiva un ambiente de vigilancia espiritual y cuando se camina en obediencia a los principios divinos. Así como el canto del gallo anuncia que un nuevo día está comenzando, aquellos que deciden rendir su hogar a Dios experimentan el amanecer de una nueva temporada de bendición, donde la paz, la seguridad y la provisión abundante se establecen como el sello de su fidelidad. La verdadera prosperidad se edifica cuando el esfuerzo humano se une con la gracia divina. Esta realidad se encuentra presente en toda la Escritura, donde se revela que la bendición de Dios no llega únicamente por el trabajo arduo, ni tampoco solo por esperar pasivamente su intervención. La clave está en reconocer que ambas cosas son necesarias
El hombre debe sembrar con diligencia, pero es Dios quien envía la lluvia que permite que las semillas den fruto. Este equilibrio entre el esfuerzo y la confianza en el poder de Dios es el fundamento de una vida próspera, estable y bendecida. En Proverbios 10:22 se afirma que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta declaración revela que la verdadera prosperidad es el resultado de una bendición que proviene directamente de Dios, y que dicha bendición no genera afán ni angustia, sino paz y plenitud. Cuando una persona entiende que sus logros materiales son el fruto tanto de su dedicación como del favor divino, aprende a descansar en la seguridad de que Dios está obrando a su favor, aún en los momentos de incertidumbre. Este principio espiritual se refleja también en la creación de Dios, donde algunas criaturas encarnan de manera natural la importancia de equilibrar el esfuerzo con la dependencia del cuidado divino. Entre estas criaturas, la abeja es uno de los ejemplos más claros y poderosos. Esta pequeña pero asombrosa criatura simboliza el trabajo constante, la organización meticulosa y la colaboración armoniosa, pero también representa algo aún más profundo: la capacidad de depender de los tiempos y los recursos que Dios provee. En la vida de la abeja se encuentra una enseñanza que revela cómo la prosperidad se construye cuando se comprende que el esfuerzo humano por sí solo no es suficiente sin la dirección y el favor de Dios. La abeja dedica su vida a la búsqueda incansable del néctar, recorriendo grandes distancias y explorando múltiples flores para encontrar el alimento necesario para la colmena. Sin embargo, a pesar de su constante actividad, la abeja no controla el crecimiento de las flores ni puede acelerar el ciclo natural que le permite encontrar el néctar que necesita. Su labor depende completamente de factores que están fuera de su control: el sol que nutre las plantas, la lluvia que fortalece los campos y las estaciones que regulan la floración. Esta realidad refleja una profunda verdad espiritual. El hombre puede esforzarse y trabajar diligentemente, pero es Dios quien crea las condiciones para que ese esfuerzo dé fruto. En Deuteronomio 28:12 se nos promete: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esta declaración revela que el verdadero éxito no se produce únicamente por la fuerza humana, sino por la intervención divina que multiplica el fruto del esfuerzo. El orden en el que la abeja organiza su colmena también es un reflejo de este principio. Cada abeja cumple una función específica dentro de la comunidad. Algunas recolectan néctar, otras protegen la colmena y otras se encargan del cuidado de las crías. Esta organización precisa revela que la prosperidad florece cuando el esfuerzo se combina con el orden y la disciplina. La abeja no actúa por impulso ni de manera desordenada. Cada paso que da está alineado con un propósito mayor que garantiza la supervivencia y el crecimiento de toda la colmena. Este principio se encuentra reflejado en 1 Corintios 14:40, donde se nos instruye que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. El trabajo sin dirección ni organización suele conducir al desgaste y la frustración, mientras que el esfuerzo guiado por la sabiduría de Dios produce resultados duraderos y bendecidos. La abeja también revela la importancia de la constancia en el proceso de construcción de la prosperidad. Aunque cada abeja recolecta solo una pequeña cantidad de néctar en cada viaje, el esfuerzo continuo y perseverante de toda la comunidad permite que se produzcan grandes cantidades de miel, un alimento reconocido en la Escritura como símbolo de dulzura, plenitud y abundancia. En el Salmo 81:16 se declara: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Esta promesa revela que Dios no solo provee lo necesario para la subsistencia, sino que también desea derramar bendición en abundancia para satisfacer plenamente a sus hijos. La perseverancia que caracteriza a la abeja es un reflejo de la actitud que todo creyente debe adoptar para ver los frutos de la bendición divina. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta enseñanza revela que el esfuerzo constante,
aunque en ocasiones parezca infructuoso, siempre produce resultados cuando se realiza bajo la guía de Dios. Así como la abeja no se detiene, aunque el néctar parezca escaso, el creyente que persevera con fe en medio de las dificultades, finalmente verá el cumplimiento de las promesas divinas. La miel que produce la abeja también simboliza la recompensa que recibe aquel que decide trabajar con diligencia y confiar en la provisión de Dios. En Proverbios 24:13 se nos instruye: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Esta comparación revela que la bendición que proviene de Dios no solo es abundante, sino también placentera, capaz de llenar el alma con gratitud y satisfacción. Aquellos que viven bajo estos principios no solo experimentan la provisión material, sino que también disfrutan de la paz interior que proviene de saber que sus vidas están bajo el cuidado de Dios. La enseñanza que se desprende de la vida de la abeja es clara. El equilibrio entre el esfuerzo y la confianza en Dios es lo que permite que la prosperidad se establezca de forma duradera. Aquellos que trabajan con disciplina, pero que al mismo tiempo descansan en la dirección del Señor, experimentan una vida donde la provisión no se agota, sino que se multiplica de formas que superan la lógica humana. En Mateo 6:26, Jesús recordó esta verdad al decir: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje revela que la confianza en Dios es el cimiento que sostiene toda forma de prosperidad verdadera, pues la riqueza que Él provee es capaz de perdurar aún en tiempos de incertidumbre. El mensaje que la abeja encarna es una invitación a vivir con constancia, con disciplina y con una fe inquebrantable en que Dios multiplicará el fruto de cada esfuerzo. Quienes comprenden que la prosperidad no depende únicamente de sus propias fuerzas, sino que fluye cuando se trabaja bajo los principios divinos, logran experimentar la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Al igual que la miel que la abeja produce, la bendición de Dios es dulce, abundante y capaz de sostener a quienes deciden confiar plenamente en Él. Esta prosperidad no solo llena el hogar de provisión material, sino que también transforma el corazón, estableciendo en cada vida la paz, la seguridad y la certeza de que el Señor es quien sustenta todas las cosas. La verdadera prosperidad se construye en el corazón antes de manifestarse en lo material. Aunque muchos buscan la riqueza mediante métodos superficiales o esfuerzos desmedidos, la palabra de Dios revela que el camino hacia la verdadera abundancia está marcado por principios que transforman el interior del ser humano. Esa transformación no se limita a lo económico, se extiende a las relaciones, al entorno familiar y a la paz que solo el Señor puede dar. Cuando el alma encuentra estabilidad en Dios, todo lo demás comienza a ordenarse de acuerdo con su perfecta voluntad. En la creación, Dios dejó huellas visibles de su sabiduría, y estas señales nos enseñan que la verdadera prosperidad no es simplemente el resultado del azar ni de la acumulación egoísta. Así como el pez, la hormiga, el buey, la paloma, el gallo y la abeja revelan aspectos claves sobre la provisión, la perseverancia y la paz, también hay un principio mayor que lo envuelve todo. La prosperidad se manifiesta plenamente cuando el hombre aprende a vivir en armonía con el diseño divino. Ese diseño no se limita a reglas externas, se fundamenta en una conexión espiritual con el Creador, que transforma el carácter, fortalece la fe y establece una mentalidad abierta a recibir lo que Él desea entregar. El primer paso hacia una vida próspera comienza con la comprensión de que la prosperidad es una extensión del propósito divino. Dios no solo desea que sus hijos vivan con plenitud material, sino que también crezcan en integridad, en sabiduría y en sensibilidad espiritual. La abundancia no es únicamente una meta, es la consecuencia natural de vivir conforme a los principios que Él ha establecido. Proverbios 3, 9, 10 afirma: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje revela que la prosperidad no es resultado de la codicia ni del egoísmo, sino del reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de Dios y debe ser administrado con fidelidad y generosidad. El carácter de una persona que camina en verdadera prosperidad se distingue por la humildad y la confianza en Dios. Mientras que el mundo enseña que el éxito se alcanza por medio de la competencia desmedida y el afán constante, las Escrituras revelan que el secreto para vivir en plenitud está en la dependencia del Señor. En Jeremías 17, 7, 8 se declara: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta imagen revela que quienes confían en Dios no dependen de las circunstancias externas ni de la estabilidad del mundo. Su fuente de provisión está arraigada en algo más profundo, en una relación genuina con aquel que provee en todo tiempo. El camino hacia la prosperidad también está marcado por el principio de la siembra y la cosecha. Este principio se manifiesta no solo en el ámbito financiero, sino en todas las áreas de la vida. Aquellos que siembran amor en sus relaciones cosechan armonía y respeto. Los que siembran diligencia en su trabajo cosechan frutos que les permiten crecer y prosperar. Y quienes siembran generosidad experimentan la provisión multiplicada en momentos inesperados. En 2 Corintios 9:6 se nos recuerda: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio revela que la prosperidad no solo se recibe, se cultiva mediante la obediencia, el esfuerzo constante y el deseo sincero de bendecir a los demás. La generosidad es una expresión clave de la verdadera prosperidad. Aquellos que entienden que sus bienes son herramientas que Dios les ha confiado, desarrollan una actitud abierta para compartir y bendecir. En Lucas 6:38, Jesús enseñó: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta promesa revela que la prosperidad se expande cuando se adopta un estilo de vida basado en dar sin reservas. La generosidad no solo atrae bendición económica, sino que también multiplica la paz interior y fortalece las relaciones, creando un entorno donde la prosperidad se establece de forma continua. La gratitud es otro elemento esencial para atraer la bendición divina. La prosperidad verdadera no depende únicamente de lo que se posee, sino de la actitud con la que se recibe cada provisión. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no se limita a los momentos de abundancia, sino que se cultiva incluso en tiempos de dificultad, pues revela la confianza en que Dios está obrando aun cuando las circunstancias parecen adversas. Aquellos que adoptan la gratitud como estilo de vida desarrollan una perspectiva que les permite reconocer la provisión divina, incluso en los detalles más sencillos, y esta actitud abre las puertas para recibir aún más bendición. El contentamiento es una virtud que complementa este principio. La prosperidad no siempre significa tener más, sino aprender a valorar y administrar con sabiduría lo que ya se ha recibido. En Filipenses 4:11-12, el apóstol Pablo declaró: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta actitud revela que la prosperidad no solo se mide en términos de riqueza, sino en la capacidad de encontrar satisfacción en cada etapa del camino, confiando en que Dios proveerá siempre lo necesario. El orden espiritual en la vida diaria también es un factor determinante para atraer la prosperidad divina. Dios es un Dios de orden, y cuando se establecen prioridades correctas, su bendición fluye con mayor libertad. En Mateo 6:33, Jesús enseñó:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta enseñanza revela que la prosperidad no debe ser el centro de la vida, sino el resultado natural de una existencia enfocada en buscar primero la voluntad de Dios. Aquellos que establecen este principio como fundamento descubren que sus necesidades son cubiertas de manera sorprendente, pues la provisión llega como consecuencia directa de vivir bajo la dirección del Señor. La prosperidad que Dios ofrece no se limita a lo económico, sino que se extiende a la paz del alma, a la armonía en las relaciones y a la estabilidad emocional. Es una prosperidad que no se puede medir únicamente en números, sino en la calidad de vida que se experimenta cuando el corazón está alineado con su propósito. En Proverbios 15:6 se afirma: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Esta declaración revela que la verdadera riqueza no solo consiste en tener mucho, sino en disfrutar con paz lo que se ha recibido. Quienes deciden caminar bajo estos principios descubren que la prosperidad no es un destino, sino una forma de vivir. La confianza en Dios, la generosidad, la gratitud, el contentamiento y el orden espiritual son pilares que sostienen una vida plena, donde la bendición no se limita a momentos aislados, sino que se establece de forma continua. La provisión que fluye de Dios no solo cubre necesidades, sino que transforma el corazón, llenándolo de paz, seguridad y la certeza de que Él es quien cuida cada detalle. Aquellos que deciden rendir sus vidas al Señor y vivir conforme a su diseño, descubren que la prosperidad no es solo una promesa distante, sino una realidad que se manifiesta día tras día, reflejando el amor fiel y eterno de aquel que tiene el poder de bendecir sin medida.